Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo me llamo Antonio Guerrero Aguilar para servirles y estamos en el auditorio del Museo de Historia Mexicana en el ciclo Café con Historia. En esta ocasión, todo queda en familia. Es un esfuerzo bastante interesante porque va a conjugar desde el punto de vista de la narrativa, de la crónica de nuestros pueblos y de nuestros municipios con un tema apasionante, muy de moda, que es la genealogía. Y a veces es una rama fundamental para la historia, para la antropología, para la sociología, pero como que está destinada a un público o a un sector pues, que solo demanda cierto tipo de información. O sea, los Martínez solo van a buscar los Martínez y los Garza, y de qué Garza son, si son de Sabinas o si son de pesquería, etc. Entonces, esto plantea un reto. Puede ser difícil o complicado establecer una narrativa a partir de familias, porque pues ¿a quién le puede interesar familia de Santa Catarina? Pues solamente a la gente de Santa Catarina. Pero está abierto a todo y hay apellidos ahí muy rimbombantes que tienen su origen a partir de las primeras 12 familias que llegaron en 1596 y fundaron la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey con Diego de Montemayor. En Santa Catarina se asentó Lucas García, casado con Juliana de Quintanilla. Y un hermano de él, el Justicia Mayor, el segundo de a bordo de don Diego de Montemayor, era ni más ni menos que don Diego Rodríguez. Y don Lucas tuvo 11 hijos, y de esos 11 hijos crecer y multiplicados. De manera que para 1810 ya había más de 1000 habitantes, y eso propició que se eligiera al primer cabildo en octubre de 1820. Pero también quisiera orientarlo un poquito al estudio de la genealogía, porque parte de los promocionales que se hicieron es, bueno, las 2 primeras conferencias abordan a genealogistas y las otras son cronistas. No lo creo porque de una u otra manera pues los ponentes han sido seleccionados con ciertas características y cualidades. Por ejemplo, ¿quién va a negar que la señora Emma Montemayor, pues además de cronista, sea genealogista, o el mismo Erasmo Torres López, que fue jefe de registro civil y toda la información que ha de haber tenido a su alcance y a su mano, ¿verdad? O don Jorge Salazar de Allende, Nuevo León, que patrocinaron, allá se fueron en paquete, y que por cierto también quisiera verlo porque está muy de moda, porque ahorita la gente está el anhelo de ser español o portugués, entonces busca 10, 12 generaciones hacia atrás, justifícalas y enlázalas a tu presente y con ello vas y presentas. Es un movimiento que inicia desde tiempo atrás, antes de que, bueno, alguien dice que por qué la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, los mormones son los únicos que se dedican a esto. No es cierto, también está en la iglesia católica, que a veces los católicos no lo busquen, es otro boleto, pero los mormones sí, tienen un sistema que se llama bautizo vicario, en la cual ellos hablan del libro de la vida y se involucran a todos los que no han sido bautizados en su fe, pero que quieren rescatarlos. Aquí, tiempo atrás, don Tomás Mendirichaga empezó a hacer investigaciones en el archivo del Arzobispado de Monterrey, en la catedral, y junto con Gerardo de León andaban en un proyecto de hacer microfilms en las principales parroquias, y se pasaron a unos carretes y había lectoras ópticas. Recuerdo, en 1985 yo comencé un trabajo con Agapito Renovato, daba necesitado de dinero, bueno, todavía, y estaban haciendo un árbol genealógico a la familia Guajardo, de la casa Guajardo, y el coordinador pues era Gerardo de León, y un hijo de don Carlos Pérez Maldonado, aquel historiador muy importante que tuvo Monterrey. Y ahí empecé a meter, y se complica porque, ahora verán, a veces hay cronistas que no son muy dados o muy duchos en la paleografía, y para esto se requiere muy buena paleografía. Entonces, por otro lado, en 1987, cuando se hace la primera etapa de la formación de cronistas municipales de Nuevo León, y a mí me dieron el nombramiento, estaba la disyuntiva, y más en Santa Catarina. Entonces, me tocó una ruptura de familias. Muchos estaban dejando ya el pueblo y se cambiaron a otras partes. O estaba todo el movimiento poblacional, de manera de que, bueno, yo nací en Santa Catarina, yo creo que nativos de Santa no son, en 500,000 de habitantes, aunque dicen que son 300,000,
creo que somos el 5 o 10% de santacatarinenses originarios. Entonces decían, ¿para qué me ponían de cronista si yo no era de Santa Catarina? ¿Por qué? Porque no tengo los apellidos, no tengo el García, el Guerra, el de Luna, el Góngora. Y me di a la tarea de buscar esos ancestros. Tuve oportunidad de buscar en el archivo parroquial, en el registro civil, que pues inicia hasta 1867, y empecé a buscar hasta que enlacé a los principales apellidos y dinastías. Pero yo creo que es más a la usanza portuguesa. Prevalece siempre el apellido materno o el matriarcado sefardita, que dicen que el apego a la mamá se refleja más y pesa más. Entonces, por el lado de mamá estamos ahí, aunque ella es Aguilar López, pero pues casi siempre de familias de otras partes que se fueron casando con muchachas de Santa Catarina, y grande fue la sorpresa de que sí poseía los apellidos de ahí, y hasta ahí me quedé. Hasta el 2002, 2003, se me ocurrió hacer un árbol genealógico de todo Santa Catarina. Bueno, el Santa Catarina originario, no la totalidad, porque es prácticamente imposible. Y detecté 24 apellidos, desde la Ayala, Arispe, Góngora, García, Guerra, de Luna, Telles, Martínez, Torres, Buentellos, Treviños, Garzas y la fregada. Y afortunadamente se metió a un proyecto editorial de Conarte, que se llama Familias de Santa Catarina, y el libro salió publicado en el 2007. Y pues bueno, había una utopía o una ideal en todo esto de ser, que nos sintiéramos orgullosos de tener la misma estirpe, las familias. Hasta me quedé asombrado de saber de que compañeros o conocidos, pues éramos al fin de cuentas, ahí sí todos éramos una primada, definitivamente. Y que también quisiera relacionarlo. Me tocó conocer hace muchos años a don Raúl Rangel Frías, y el papá era de Santa Catarina. Entonces, hace muchos años a mí me llevaron a una reunión de esos rangeles para que yo les hablara de los rangeles de Santa Catarina. Entonces, después veía a don Raúl y me decía, ¿cómo están los rangeles de Santa Catarina? Y digo, pues no están tan bien como ustedes, los de Monterrey, que viven acá de este lado. Y solamente se reía. Pero empieza el otro problema. A raíz de muchos terrenos intestados y horas de agua, fincas en la Sierra Madre, en el Cañón de Santa Catarina, pues empezaron a pelearse. Y grande fue la sorpresa de que para definir o identificar las familias y de dónde eran originarios, empezaron a usar mi libro de Familias de Santa Catarina. Y eso estuvo muy padre, porque de pronto a mí me llamaban de juzgados para que diera a conocer o diferenciar. Si había dos librados, bueno, pues ¿de qué librados son? Pues del librado de García de abajo, del librado de García de arriba, o si eran de la Huasteca, o qué sé yo. Hasta que en un momento dado les dije, ¿saben qué? Hay tal arpa, ya no toco, por favor, ya no me busquen. Porque es muy riesgoso andar metiéndose en este tipo de problemas. O también la otra, el libro se vendió afortunadamente, tuvo mucha... antes de que comenzaran muchos genealogistas, yo estaba haciendo genealogía y me tocó parte de la formación de la Sociedad de Genealogía de Nuevo León, y tuve contacto ahí con Araceli Cerda Chavana, en paz descanse, y después vino ya el boom de genealógicos. Si he sabido, me hubiera quedado en la genealogía y ahorita estuviera haciendo árboles genealógicos en 60, 80 mil pesos y haciendo los trámites para la ciudadanía, pero no fue así. O sea, fue una etapa de mi vida en la que investigué y que me abrió las puertas con mucha gente. Tuve la oportunidad de participar en un evento en Salt Lake, Utah, con mormones. Después empieza también el otro problema, identificar las fuentes. En 1986-87 se hace el archivo de la curia, todos los archivos se concentran aquí en Monterrey, y pusieron a dos monjitas, y las monjitas, pues ellas pusieron muchas trabas, y dejé de ir a buscar. Y en el archivo civil, pues afortunadamente estaba todavía Chevo Sainz en el archivo del Estado y otra gente de registro civil, y ahí pude investigar y hacer genealogías, hacer biografías, conocer etapas muy distantes, y sobre todo la cuestión de los chismes, que yo creo que como cronistas nos va bastante bien. Porque si yo digo la familia de Lucas García, 1596, y tuvo 11 hijos, y uno se llamaba Diego, y el otro Lucas, y bla, 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 ¿y eso qué? Pero si yo empiezo a relacionarlo y en contexto, entonces me doy cuenta que hay un proceso de interacción de Santa Catarina con otros municipios que ahora, por ejemplo, San Pedro Garza García, con García Nuevo León, con Ramos Arizpe, con Saltillo, de gente que salió y fundó, estuvieron
en la Fundación de Camargo, Tamaulipas, en 1750 y tantos. Entonces, me ha ayudado mucho, pero pues uno anda en otros menesteres, en otros temas de investigación. Entonces, al hablar de familias de Santa Catarina, pues es hablar un poquito de mis orígenes, es hablar de mis raíces, de lo que soy, de cómo se ha ido conformando y alabar un poquito toda la estirpe que tenemos por el lado de mamá, que están ahí. Siempre he dicho que antiguamente marcaban los solares con los ombligos. Entre más profundo estuviera, más apego al solar. Y mi ombligo, yo nací en la casa de la bisabuela, lo enterraron muy bien. Ahora es un estacionamiento de Teléfonos de México, imagínense cómo estará. Pero también decían que para que la persona no se fuera tan temprano o pronto de su casa, o sea, el matriarcado, todo lo que da. Y ahí estamos anclados en Santa Catarina. Como dice la canción, no me he podido ir para ver si algún día, pero estamos ahí y gozamos y a veces también lo confrontamos. Bueno, cómo era un pueblo de 10,000, de 20,000, de 30,000 habitantes, ahora como les digo, el INEGI establece que somos 300,000 habitantes, pero yo no lo creo así, porque no cabemos ya, las vialidades están trastornadas, las casas, las colonias, ahora el crecimiento vertical, la gentrificación, y entonces está presente esta parte familiar, que es muy importante, no solamente para las personas que tengan sus orígenes ahí, sino para otros, para entender los tiempos pretéritos. Y además, por ejemplo, el guerra, que ahí está presente en todo el noreste mexicano, se da a partir de la hacienda San Isidro de los Guerra en 1715, ellos llegaron de Lagos de Moreno. Y hay una anécdota que me encanta, porque estábamos en una cena en Nogales, ahí en Santa Catarina, y les digo, la próxima semana no vengo porque voy a Lagos de Moreno. Y me dicen, tierra de los Guerra, y me dice uno, fíjate si los Guerra de allá están igual de locos que los de aquí. Y allá en Lagos de Moreno les di una plática. Digo, en Santa Catarina hay guerras, y oye, están igual de locos que los de aquí. Entonces, fíjense, cómo la distancia, la sangre llama. Y bueno, por el otro lado, pues, por el lado de papá somos de Villaldama, el Guerrero, pero se va hacia Coahuila. Entonces, por eso también tengo mucho esa raíz hacia el norte, centro de ese estado. Y me gusta mucho. Entonces, de pronto alguien dice, no, hombre, ese pelado no es coyote, no es de Villaldama. Pues, entonces les digo, pues el papá de don Timoteo L. Hernández, fundador de la Sociedad de Historia, pues era de Santa Catarina. ¿Qué húbole? Entonces, pues sí, como que se quedan un poquito cabras cuando les menciono esto. Es un proyecto bastante interesante y si lo graban o tienen oportunidad de verlo en la página de 3 museos, espero que les guste y les mando un cordial saludo de esta asociación en la que yo ingresé después de 4 o 5 intentos, porque no se daban en 1987. Pero estábamos y alabamos aquí la labor de Félix y otros personajes ilustres que la conforman. Muchas gracias.